Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos la nueva Xiaomi TV Stick 4K. ¿Habrá mejorado respecto a su versión anterior? Y sobre todo, ¿ahora sí valdrá la pena adquirirla? Comencemos. En la caja nos mostrará algunas de las aplicaciones que podremos instalarle. También veremos que esta versión vendrá con el soporte del asistente de voz de Google. También veremos que nos viene con Android TV y que en esta versión, a diferencia de la anterior, sí vendrá con Chromecast. Además de indicarnos qué es lo que viene incluido dentro de la caja. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Ah, caray, eso sí me interesa. Al ser un producto Xiaomi, estos siempre vendrán sellados, así que en el momento de la compra asegúrense de que no tengan el sello roto, ni que este haya sido removido. Finalmente, este será todo el contenido de la caja. Lo primero con lo que nos encontraremos será con el manual, el cual nos indicará cómo manejar nuestro dispositivo y cómo instalarlo. Luego nos encontraremos con un cubo o cargador, el cual tendrá una potencia de 1 ampere con un voltaje de 5 volts. Además de generar una potencia de 5 watts. Es un cargador bastante grande, tendrá el tamaño aproximadamente del cargador de Samsung de 25 watts o del cargador de los iPhone. Luego tendremos el cable de alimentación, el cual vendrá por un lado con una entrada USB normal y en el otro lado entrada micro USB. Se hubiera agradecido bastante que viniera con USB tipo C. Luego nos encontraremos con un extensor de HDMI, el cual la verdad me ha sido muy útil, ya que hay teles o dispositivos en los cuales no alcanza el espacio para conectar la Mi Stick, ya que es un poco grande. De esta forma podríamos solucionar ese problema. ¡Vienen del futuro, eh! Y en la parte de abajo de la caja finalmente nos encontraremos con el mando, el cual es muy parecido a las versiones anteriores, como por ejemplo en la parte de arriba tendremos el micrófono y este será con conexión a Bluetooth. Además de que este nuevo mando tendrá serigrafiado el nombre de Xiaomi, en vez del logo de Mi. Al igual que el de su anterior versión y el de la TV Box, funcionará con un par de pilas AAA. Y ahora sí, finalmente pasemos a la estrella de este video. La verdad es que es bastante liviana y se siente bastante compacta para lo que es este producto, aunque haya crecido 1 centímetro o 2 respecto a su predecesor. También veremos que este vendrá con una luz blanca para indicarnos que está encendido. ¡Ay, qué bonito! En la parte de atrás nos indicará que nuestro televisor en la salida USB tendrá que ser de 5 volts y 1 ampere como mínimo para poder funcionar de manera correcta sin ningún problema. También veremos que nos vendrá con una entrada micro USB para la alimentación. Al igual que en el mando nos vendrá serigrafiado con la palabra de Xiaomi en vez del logo de Mi. Una vez visto todo el contenido que nos vendrá en la caja, procedamos a probarlo. Un detalle que quisiera explicar es que esta Mi Stick sí nos vendrá con una resolución 4K, pero para ello tendremos que tener una televisión que soporte 4K o que tenga resolución 4K. Como pueden apreciar, en este momento estoy probándola en una televisión que sí tiene la resolución de 4K y puedo escoger la resolución sin ningún problema, ya que esta Mi Stick reconocerá la resolución del televisor al que esté conectado, y si admite 4K nos dará la opción, pero si es un 1080 o un 720, simplemente nos dará la resolución máxima que pueda soportar nuestra televisión. Por lo cual si conectas tu Mi Stick a una televisión y no te sale la resolución 4K, no te angusties, ya que es debido a que la televisión solo soporta esa resolución. Esta información vale millones. Por ejemplo, ahora la voy a conectar a una TV que solo tiene resolución 1080, es decir, Full HD. Como pueden apreciar, la Mi Stick está conectada a la televisión, usando el extensor de HDMI que nos viene en la caja. Y ahora nos vamos a ir a ver que sí es la TV Stick, para que no digan que le conecté a otro dispositivo o cualquier otra cosa. Y yéndonos al apartado de resolución en pantalla, como verán solo encuentro la resolución 1080 a 60 Hz, no encuentro ninguna otra resolución superior. Es debido a que, como ya les mencioné, la stick detectará la resolución del televisor y se configurará automáticamente en esa resolución. Pero ahora sí, yéndonos al sistema operativo, como podemos ver tendremos el Play Store, por el cual podremos instalar aplicaciones diferentes, como por ejemplo el Downloader o MXL TV u otras aplicaciones que querramos. También veremos que es bastante similar a su versión anterior o a la TV Box, ya que como veremos nos vendrá con el apartado de Air Consola para descargarle uno que otro juego, además de otros apartados como por ejemplo en el Google Play, donde podremos instalar todas las aplicaciones de multimedia.
además de la aplicación Prime Video que ya vendrá instalado de fábrica. También debo decir que a la hora de entrar a las aplicaciones la siento ligeramente más rápida que por ejemplo a su hermana la Mi Box S de Xiaomi. En el momento de reproducir videos en YouTube también podremos irnos más allá de las resoluciones máximas de nuestro televisor. Como por ejemplo vamos a entrar a un video que tenga alta resolución o contenido en 4K o hasta 8K. Y como podremos ver, si nos vamos al apartado de calidad, tendremos hasta resolución 2K y 4K respectivamente. Pero sin embargo, por más que le pongamos a la máxima resolución, estaremos limitados a la resolución de nuestro televisor. Además que también podremos usar comandos de voz. ¿Cómo hacer un corazón en Fortnite? Como veremos, funcionará sin ningún problema. Además que también tendremos el asistente de Google. Cuéntame un chiste. Discutir con un DJ es imposible. Siempre están cambiando de tema. ¿Qué hora es en Nueva York? En Nueva York son las 8:36 de la tarde. ¿Qué clima va a ser en Nueva York? Ahora en Nueva York hace 18 grados con cielos despejados. Esta noche va a hacer 17 con cielos despejados. Igual que en las otras versiones del mando tendremos los botones de subir y bajar el volumen. Pero sin embargo en esta versión tendremos un botón nuevo en esta parte donde en el otro se encontraba las aplicaciones. Esta nos llevará al apartado de Xiaomi donde ellos tienen organizados las diferentes aplicaciones con el nuevo contenido. Como podemos apreciar en el control de la TV Box teníamos el otro botón de las aplicaciones. La verdad a mí se me hacía mucho más útil con las aplicaciones, ya que como veremos este apartado de Xiaomi TV Plus no estará disponible para varios países o regiones. Es una gran lástima ya que yo usaba mucho el botón de aplicaciones para pasar de una a otra sin ningún problema. También veremos que nos vendrá serigrafiado Xiaomi en vez del logo de Mi. Y finalmente lo que muchos estaban preguntando, si se puede instalar aplicaciones de una manera fácil y sencilla como por ejemplo en la Mi Box S. Ya que en la anterior TV Stick no se podían instalar aplicaciones, veremos que aquí por ejemplo yo ya instalé el Downloader y una aplicación MXL para ver canales de cable. También veremos que tendremos el Play Store y podremos instalar cualquier aplicación que se pueda instalar en la Mi Box S sin ningún problema. ¡Wow! Y en cuanto a las velocidades de descarga, debo decirles que se nota una gran mejora respecto inclusive a la Mi Box S, ya que como podrán apreciar, literalmente lo descarga en unos cuantos segundos. Eso también es gracias a que ahora nos viene con una CPU Cortex A35 de 4 núcleos y una GPU Mali G31MP2, además de venir con 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento. Por lo cual se podría decir que tiene un mejor procesador y una mejor gráfica incluso que la Mi Box S. Y al estarla probando un tiempo en lo que editaba este video, logré notar que esta es un poco más rápida que la Mi Box S y muchísimo más rápida que su versión anterior, la Stick Full HD. También en esta versión contaremos con Dolby Vision y Dolby Audio. Además viene con DTS HD, el cual mejorará el audio. Como veremos, este será el modelo MTB-AYFR0, el cual nos vendrá con Android 11 y tendrá un parche hasta el momento de la actualización del 1 de marzo del 2022. Como les mencionaba, este stick tendrá 8 GB de memoria interna, lo cual sería suficiente para cualquier usuario, pero sin embargo solo nos quedará 5.2 GB disponibles, ya que el resto lo ocupará el sistema operativo. También contaremos con el sistema de ubicación, además que nos vendrá con una antena Wi-Fi dual de 2,4 y 5 GHz. La verdad es que esta Xiaomi TV Stick ha mejorado bastante respecto a su predecesor, la TV Stick que solo era Full HD, e inclusive llegó a superar a la Mi Box S en cuanto a rendimiento, rapidez y mayor nitidez en el contenido. Además de que esta Mi Stick 4K nos vendrá con cámaras con pasta térmica, lo cual ayudará a refrigerar y mantener mejores temperaturas. Así que esta versión ya no tendrá problemas de sobrecalentamiento, e inclusive calentará mucho menos que la Mi Box S. ¡Wow! Por lo cual yo le daría a esta Xiaomi TV Stick 4K una calificación de 9.5 de 10, debido a todo lo expuesto en el video. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Sin duda alguna me gustó mucho esta Mi Stick 4K e inclusive es mucho más recomendable que la Mi Box S, de la cual muy pronto subiré un video. Además también subiré un video comparando la TV Stick 4K frente a la Mi Box S 4K. ¡Qué buen servicio! Exponiendo lo mejor y lo peor de cada una,
para que así puedas tomar una muy buena decisión al momento de comprarla y ver cuál se adapta más a tus necesidades. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!